Ok, pues entonces vamos a platicar un poco de la introducción al análisis de datos multivariados. Es importante que tengamos esta clase introductoria porque, como vamos a ver en los diferentes apartados del estudio del análisis multivariable y multivariado, nos vamos a encontrar con un montón de variaciones en la forma en que los datos se presentan, se estructuran y el tipo de análisis que podemos llevar a cabo con ellos. Entonces vamos a comentar, por ejemplo, la diferencia entre el análisis multivariable y el análisis multivariado. En particular, vamos a hablar cómo los datos multivariados tienen como fundamento matemático algunos conceptos importantes de álgebra matricial y cómo esto se puede reflejar en al menos tres grandes grupos de análisis estadísticos que son los con los que vamos a cerrar el curso, que es los análisis de reducción de dimensiones, los análisis de identificación de variables latentes, identificación de grupos o clústeres y el análisis lineal discriminante. Entonces, vamos a definir formalmente a qué nos referimos con análisis multivariado. Básicamente, y esta es una definición muy burda que ahorita voy a tratar de expandir un poco, cuando hablamos de análisis estadístico multivariado, de lo que hablamos es de datos en altas dimensiones. Ahora, cuando nosotros hablamos de dimensiones, vamos a hablar de dos conceptos fundamentales. Una dimensión puede ser una variable, es decir, que nosotros tengamos variable 1 y variable 2, ahí tenemos un análisis bidimensional. Entonces, un análisis de correlación, un análisis que lleva una prueba de TD-Student, una prueba de Udeman-Whitney o de Wilcoxon, es un análisis bidimensional. Entonces, cuando hablamos de altas dimensiones, pensando que una dimensión es una variable, estamos hablando de múltiples variables. Por eso, en lugar de llamarse análisis multidimensional, se llama análisis multivariado. El análisis multivariado, pues, consiste en una colección de métodos que se van a usar cuando podemos tener dos escenarios, ya sea múltiples mediciones en un solo individuo o múltiples mediciones en una o más muestras. Entonces, que tengamos a un individuo que se le haga una misma medición muchas veces, por ejemplo, o a un individuo que se le hagan muchas mediciones una sola vez. Todavía más sofisticado el análisis cuando lo que hacemos son múltiples mediciones múltiples veces, ¿no? Entonces nos vamos a referir a las mediciones como variables y a los individuos u objetos como unidades, que ya sean unidades de investigación, de muestreo, experimentales u observacionales. Entonces, pues, vamos a tener diferentes tipos de datos multivariados. Algunos van a ser datos en donde tengamos una sola muestra, donde tengamos varias variables que hayan sido medidas en cada unidad de muestreo. Entonces, lo mismo, tomamos una muestra de sangre y hacemos análisis, por ejemplo, genómicos, epigenéticos, metabolómicos, transcriptómicos, en fin. Múltiples mediciones que lo que queremos hacer es integrarlos para que nos ayude a entender una relación entre esas variables dentro del sistema. Podemos tener otro tipo de datos donde tenemos una sola muestra con dos conjuntos de variables medidas en cada unidad. Entonces, por ejemplo, tenemos un gran conjunto que pudiera ser metabolómica, donde medimos metabolitos en sangre. Otro gran conjunto que pueda ser variantes genéticas, ¿no? Y entonces lo que medimos son SNPs, ¿no? Y ahora tenemos dos grandes conjuntos de variables que vamos a analizar por separado o juntas. Podemos tener otro tipo de datos donde tenemos dos muestras que son diferentes y cada una se le midieron varias variables que pueden o no ser en común entre las dos muestras y lo que queremos ver es si difieren, ¿sale? Y ahora podemos tener otro tipo de datos donde tenemos tres o más muestras con múltiples variables que son medidas en cada unidad. Como podemos ver, son diferentes escenarios. En realidad, cada uno de estos va a tener un tipo de análisis que va a ser diferente para cada uno de ellos. Entonces, es importante que contemplemos que los datos multivariados no son tan sencillos y que van a tener diferentes niveles de complejidad en función de la tarea que nosotros queramos estudiar. Entonces, cuando nosotros tenemos múltiples variables, vamos a encontrar que existen dos grandes formas de analizar estos datos. La primera es un tipo de metodología que seguramente ustedes conocen, que son las técnicas de dependencia. En las técnicas de dependencia, nosotros vamos a tener una variable que generalmente va a ser la variable dependiente y esta puede ser una o un conjunto de variables. Y lo que buscamos es buscar qué variables predicen o explican esta variable dependiente a través de un conjunto de variables independientes. Entonces, esto sería el clásico análisis de asociación epidemiológica que ustedes han estudiado en diferentes tipos o diferentes cursos de metodología estadística.
Estas técnicas de dependencia, donde lo que buscamos es una asociación o un modelo explicativo de un fenómeno, nosotros los vamos a conocer como análisis multivariable, ¿sale? Estas técnicas de dependencia, pues, lo que buscan es ver la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Sin embargo, a veces no solo nos interesa un modelo que explique un solo fenómeno, sino a lo mejor tenemos toda una serie de variables y lo que nos interesa es conocer la relación entre todas esas variables. Entonces, en lugar de hablar de dependencia, hablamos de interdependencia. Las técnicas de interdependencia van a involucrar el análisis simultáneo de todas las variables que tengamos en el conjunto, sin distinguir entre variables dependientes y variables independientes. Entonces, mientras que en esta nos interesa cómo algunas variables explican otras, en esta lo que nos interesa es la relación subyacente entre todas las variables que nosotros queremos estudiar. Esta relación subyacente a veces nos dice algo sobre un proceso o sobre una metodología o sobre una variable no observada. Entonces, a esto le vamos a llamar análisis multivariado. Entonces, y aquí es donde nosotros podemos tener la primera ruptura de corazón cuando se inscriben a un curso de análisis multivariado. Si lo que buscamos es entender técnicas de dependencia, en realidad eso no es análisis multivariado, sino que es análisis multivariable, ¿sale? Si lo que buscamos es ver la relación entre todas las variables, independientemente de que tengamos una variable dependiente y una independiente, buscamos análisis multivariado. Esto contrasta incluso con la forma en que entendemos la metodología de la investigación, porque generalmente ustedes van a decir, ¿cuál es tu variable dependiente? Puedes no tenerla, porque existen preguntas que lo que requieren es entender la interdependencia entre todas las variables, no solamente la dependencia con ciertas variables. ¿Alguna duda entre la diferencia entre análisis multivariable y análisis multivariado? Yo tengo una duda. Por ejemplo, o sea, aplicado, un análisis multivariable podría ser a lo mejor un análisis de regresión y un análisis multivariado podría ser a lo mejor un análisis de componentes principales. Claro, de hecho es precisamente eso. El análisis multivariable es donde tienes más de dos variables, ¿sale? Entonces, un análisis de regresión múltiple, donde ya mediste al menos dos variables independientes para predecir una, lo que buscas es generar un modelo de asociación o de explicación de una o más variables con otra. Mientras que en esta, tú acabas de mencionar el análisis de componentes principales, pero bueno, eso ya es un análisis de extracción de cierta información de la interdependencia, pero algo más sencillo sería una matriz de correlación, donde tú lo que explicas es las correlaciones, el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman entre todas las variables que tú vas a tener dentro de una base de datos. Entonces, sí, el análisis de componentes principales es una técnica de interdependencia, pero existen análisis más sencillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una técnica de dependencia simple sería una T-de-Student, ¿no? Donde lo que haces es comparar dos grupos y ver diferencias entre sí. Entonces, tú asocias, por ejemplo, eh, el que ustedes se conecten a la clase de análisis multivariado con que le vaya bien en su examen. Entonces, el que se conectó contra el que no se conectó y comparamos su examen. Mientras que una técnica de interdependencia yo podría ver la correlación que existe entre que les vaya bien en matrices, en álgebra, en estadística, en regresión, y veo cómo se correlacionan las diferentes competencias estadísticas, ¿no? Y eso pudiera ser otro tipo de pregunta que se parezca mucho a la de análisis multivariable, pero que responde más a la relación entre múltiples variables. No sé si con eso responda a tu pregunta. Sí, sí, ya quedó más claro. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? No, doctor. Muy bien, pues continuamos. Entonces, vamos a ver ahora, en lugar de hablar del análisis multivariable, que va a ser el objeto del primer bloque del curso, vamos a hablar de los objetivos del análisis multivariado para ver qué podemos hacer, porque muchos de ustedes probablemente hayan tenido exposición un poco al análisis de dependencia, donde ustedes ven un modelo de regresión, ven una prueba de hipótesis y lo que quieren es hacer una asociación y a lo mejor de bote pronto no se les ocurre para qué nos interesaría hacer un análisis multivariado. Existen al menos tres grandes razones para hacer un análisis multivariado. El primero, como tenemos un montón de variables, ya sea que se midió metabolitos, marcadores genéticos, marcadores inmunológicos, a lo mejor lo que nos interesa no es cada marcador por separado, o a lo mejor no al principio, pero lo que eventualmente nos interesa es que todas esas variables nos hablen sobre un proceso no observado. Entonces, que en lugar de tener 1000 metabolitos, tengamos una o dos vías metabólicas, una o dos vías inmunológicas, una o dos
conjuntos o conglomerados de variables genéticas que se expresen bajo ciertas circunstancias. Entonces, podemos buscar reducir el número de variables. Ese podría ser nuestro primer objetivo. Si lo que buscamos es reducir el número de variables, lo que vamos a buscar, múltiples variables correlacionadas. Si lo analizamos por métodos tradicionales, o sea, si hacemos un análisis de regresión, vamos a violar un supuesto que vamos a ver cuando veamos los modelos lineales generalizados, que es multicolinealidad, que quiere decir múltiples variables nos pueden estar hablando del mismo fenómeno. Entonces, por ejemplo, metemos variables relacionadas con el ciclo de Krebs, y entonces metemos 3 o 4 metabolitos del ciclo de Krebs y nos sorprende que todos están relacionados. Pues sí, todos pertenecen al mismo proceso. Entonces, una pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿no habrá una forma de hacer una variable que se llame qué tan activado está el ciclo de Krebs mejor? Y entonces, a esto le llamamos reducción de dimensiones, que me va a permitir identificar grupos o generar variables más manejables para modelos de regresión. Este incluye el que comentaron hace un momento, que es el análisis de componentes principales, que nos va a servir cuando tenemos variables categóricas y variables continuas, y el análisis de correspondencias, que sirve exclusivamente para variables de tipo categórica. Entonces, en este caso, lo que buscamos fue pasar de muchas a pocas variables. Pero podemos tener otro interés, que es, ¿qué tal que todos estos datos nos dice algo sobre la estructura de la población? Entonces, a lo mejor yo mido múltiples variables y me interesaría ver si hay subgrupos o subtipos de respuesta a cierto parámetro. Esto lo hacen, por ejemplo, para clasificar los vinos, para clasificar las cervezas, para clasificar las leches. Les miden múltiples cosas y ven qué tienen en común para formar grupos y decir, ah, pues estas son las Pilsner, estas son las oscuras, estas son las Lager, ¿no? Y entonces, para esto vamos a tomar múltiples variables y vamos a buscar identificar grupos a través de la distancia entre estos grupos y la distancia entre individuos para obtener conclusiones comunes, es decir, identificar subgrupos en una nube de datos que nos permita llegar a una conclusión específica. Aquí vamos a encontrar el escalamiento métrico, el escalamiento no métrico y el análisis de conglomerados como metodologías que nos pueden ser útiles. Ahora, podemos tomar otro tipo de análisis, que es, ¿qué tal si todas estas variables me pueden permitir ayudar a hacer un modelo un poco más preciso para clasificar a mis sujetos en dos variables, ¿sale? Y entonces yo puedo tomar una variable clasificadora para predecir el valor de esta variable. A esto se le llama análisis de discriminante lineal, que es una variación del análisis de regresión, pero aquí podemos tomar otros que se extienden a análisis de discriminante mediante la función discriminante de Fisher, ¿sale? Entonces, podemos tener muchos objetivos con el análisis multivariado. Cabe destacar que en su mayoría son análisis de tipo exploratorio, cuyo objetivo es describir una estructura que después se debe de confirmar o se debe de evaluar mediante otro tipo de metodologías. Entonces, para esto vamos a hacer uso de los conceptos matemáticos de matrices y vectores. Entonces, en R, y esto ya lo comento en la primera sesión del curso de análisis en R y de programación en R, nosotros vamos a considerar a un vector como una colección de objetos. Entonces, vamos a ver que una variable que contenga, por ejemplo, las mediciones de glucosa va a ser un vector. Y que si nosotros juntamos las mediciones de glucosa, las de colesterol, las de triglicéridos, el peso, la talla, a esto le vamos a llamar una matriz de datos. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hacer en análisis multivariable y multivariado va a manejar conceptos matriciales y conceptos vectoriales. Y para ello tenemos que entender que las matrices en realidad son una representación espacial de transformaciones matemáticas. Entonces, aquí lo que podemos ver es una multiplicación de matrices. Tenemos una matriz de 4 elementos, 3, 1, 1, 2, y un vector o matriz de 2 elementos. Tiene menos 1 y 2. Y lo que vamos a hacer es, tenemos nuestro vector 3, 1 y nuestro vector 3, 2, y le vamos a aplicar una transformación lineal. Y como debemos entender, este vector es como un movimiento en el espacio, ¿sale? Entonces acá tenemos nuestra matriz representada en esta línea roja y verde, y aplicamos una transformación 1, 2, que nos va a generar un nuevo vector, que es este vector amarillo. Este nuevo vector lo que me va a generar es un movimiento en el espacio. Entonces, todas las operaciones de matrices son transformaciones espaciales, que es la razón por la que la mayor parte de las metodologías que vamos a ver en análisis multivariado tienen un fundamento geométrico y no estadístico, ¿sale? Entonces, a pesar de que es un curso
que se involucra dentro de la estadística y que nos puede servir para hacer cosas estadísticas, en su mayoría son métodos geométricos, métodos topológicos, que lo que buscan es describir la estructura de una matriz de datos donde los datos están relacionados, ¿sale? Entonces, la mayor parte de los métodos multivariados no son estadísticos en el sentido de que usen un proceso de inferencia como tal, sino son métodos geométricos que lo que usan es utilizar conceptos de álgebra lineal y matricial para poder llegar a conclusiones generales, ¿sale? Y esto lo vamos a tocar más a detalle cuando veamos un poco del álgebra matricial con más detalle. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que todo bien, doctor. Todo bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos datos multivariados, vamos a hacer algunas cosas particulares. Yo recomiendo, y esto lo vamos a ver cuando tengamos nuestro taller de modelos lineales generalizados, es que siempre sus datos los inspeccionen de forma visual, ¿sale? Hay diferentes formas en que nosotros podemos hacer inspecciones. Por ejemplo, podemos hacer un gráfico de cajas y bigotes, donde podemos identificar rangos establecidos, máximos, mínimos, pero también tenemos que hacer un proceso de limpieza de datos, que es por lo que la tercera clase del curso se enfocó un poco más en manejo y limpieza de bases de datos, ¿sale? Entonces, ya que conocemos los datos, que conocemos con lo que vamos a trabajar, porque si tenemos una base de datos, idealmente tenemos que saber qué vamos a hacer con ella, vamos a hacer un análisis descriptivo, multivariado y una visualización, donde vamos a evaluar relaciones entre diferentes variables y algunas hipótesis multivariadas que puedan ser de interés, ¿sale? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un método de visualización multivariado que se llaman las curvas de Andrews, que se basa en una transformación geométrica de diferentes datos. Entonces, por ejemplo, aquí con solo una visualización, que lo que hace es que toma todos los datos, este es un conjunto de datos que se llama iris, que contiene datos de flores de tipo setosa, versicolor y virgínica, y lo que busca es tratar de identificar patrones. Entonces, así sin hacer mucho, estos grupos ya se conocían desde luego, pero podemos ver que sí hay ciertos patrones que diferencian a estos datos a través de las curvas de Andrews. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, las curvas de Andrews para visualizar datos multivariados o, lo que me gusta más a mí, una matriz de correlación. Entonces, acá tenemos una matriz de correlación donde los coeficientes de correlación cercanos a 1 se pintan de color azul, entre más oscuros, más grandes. Y los coeficientes de correlación cercanos a -1 se pintan de rojo, y entre más rojos o más oscuros dentro del espectro rojo, más grandes. Entonces acá podemos entender las relaciones entre variables. Entonces, si aquí grosso modo yo les dijera, pregunta, ¿estas variables están ampliamente correlacionadas entre sí? Pues ustedes dirían, pues a lo mejor las que están aquí, algunas, pero en su mayoría parece que las correlaciones son débiles, ¿no? Entonces eso de inmediato les dice algo sobre la estructura de los datos que están analizando, ¿no? Y estos datos no están tan correlacionados entre sí. Existen algunos que sí, pero no necesariamente todos tienen un impacto importante. ¿Alguna duda de cómo podemos visualizar datos multivariados? Desde luego esto no es una guía exhaustiva y vamos a ver cuando veamos las partes de análisis en R, diferentes formas que nosotros podemos tomar. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Esta parte de valores faltantes no los voy a incluir porque tenemos una clase específica de datos faltantes y vamos a saltar directamente a preguntas que nosotros podemos hacer en análisis multivariado, ¿sale? Vamos a hacer algunas preguntas que vienen un poco de los objetivos que queríamos estudiar, pero ya más aterrizados en cómo ustedes podrían hacerse preguntas dentro del análisis multivariado. Primera pregunta. ¿Se puede resumir la información proporcionada por los datos utilizando una cantidad menor de variables? Es decir, ¿podemos conformar índices a partir de ciertas variables observables o no? Esta conclusión de análisis puede tener diferentes metodologías. Acá podemos nosotros incluir el análisis de componentes principales, que va a incluir variables que van a ser de tipo observables, y el análisis factorial, que va a tener variables que no son observables, que vamos a conocer como variables latentes. Estos dos tipos de análisis, el de componentes principales y el análisis factorial que contiene variables latentes, tiene diferentes tipos de valores subyacentes. Entonces, por ejemplo, mientras que en el análisis de componentes principales, les voy a poner el ejemplo de la canasta básica,
Nosotros medimos los precios de diferentes tipos de alimentos y los vamos a resumir en un índice que se llame canasta básica, ¿no? Porque aquí pudimos medir todas las variables observables. En cambio, ¿qué tal si nosotros tenemos un montón de índices que lo que buscan es evaluar calidad de vida? La calidad de vida como tal no se puede medir, pero podemos medir diferentes aspectos que nos indiquen calidad de vida. Entonces, a través del análisis factorial, tenemos una serie de cuestionarios que nos van a medir diferentes aspectos de la calidad de vida y vamos a buscar resumirlas a través de una variable latente que se llame calidad de vida. ¿Alguna duda sobre esta primera pregunta y cómo puede aplicarse al análisis multivariado? No, creo que no. ¿No? Muy bien. La segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿qué tipos de grupos podemos distinguir dentro de los datos? Entonces, aquí entraría el análisis de clúster, que era lo que yo les comentaba hace un momento. Tenemos un conjunto de variables medidas en leche, un conjunto de variables medidas en cerveza, un conjunto de variables medidas en vinos, y lo que vemos es si podemos distinguir grupos dentro de estas variables. Una tercera pregunta que podemos nosotros hacer, ahora habiendo resuelto esta pregunta, es suponiendo que ya hemos clasificado ciertos grupos, por ejemplo, cerveza lager, cerveza oscura, cerveza clara, ¿cómo identificar las variables más influyentes a la hora de asignar un grupo? O, si tenemos nuevos datos, ¿cómo decidir si este nuevo dato se clasifica en el grupo A, en el grupo B o en el grupo C? Aquí vamos a encontrar el análisis de discriminante lineal a través de la función de Fisher. Entonces, estos tres grupos de análisis nos van a responder diferentes preguntas y nos van a permitir llegar a diferentes tipos de conclusiones. Ahora, podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos múltiples variables, podemos hacer primero un PCA, extraer variables que sean índices relevantes y usar los índices para clasificar grupos. Ese puede ser un punto. O podemos hacer primero un análisis de clustering, después hacer un PCA para buscar qué variable permite predecir la pertenencia a un grupo, o para meterlos en un análisis lineal discriminante y permitir con estos componentes principales hacer una clasificación de grupos. Entonces, no son análisis mutuamente excluyentes, todos se basan en matrices de correlación que establecen la interdependencia de variables y por ende vamos a poder utilizarlos en diferentes contextos a pesar de que los podamos combinar de formas únicas. ¿Alguna duda sobre el tipo de preguntas que nos podemos hacer en análisis multivariado? No, todo claro. ¿No? Muy bien. Ahora vamos a hablar muy brevemente de los tres principales grupos de análisis. Ahora, esta lista no, el objetivo de esta clase no es que ustedes ya sepan análisis de componentes principales, solo que sepan más o menos a qué le tiramos y cuando empiecen a ver los otros cursos, que va a ser los de modelos lineales generalizados, que son los que siguen después de esto, empiecen ustedes a ver, oye, yo podría usar este tipo de análisis multivariado aquí. El objetivo es que conociendo estos, cuando veamos los análisis de dependencia, empecemos a pensar, y los invito a pensar, en cómo podemos incluir los análisis de interdependencia para que cuando saltemos a ver específicamente los análisis de interdependencia, ya conociendo los modelos lineales, podamos saber cómo podemos beneficiarnos de ellos. Entonces, en un análisis de componentes principales, nuestras variables iniciales pueden ser una matriz de correlación o variables cuantitativas, ¿sale? Donde vamos a tener una matriz de correlación de Pearson-Spearman. Pero también podemos tener variables tipo Likert, donde tenemos una respuesta de qué tanto te gusta esto. Y es nada, muy poco, poco, mucho, demasiado, ¿no? Por ejemplo. Donde ahí, en lugar de usar una matriz de correlación de Pearson-Spearman, vamos a usar un coeficiente de correlación policórica. Entonces, si alguna vez les han dicho que no se puede hacer correlación con variables tipo Likert, eso es falso. No se puede hacer correlación de Pearson-Spearman, pero sí se puede hacer una correlación policórica. Y podemos hacer correlaciones entre variables cualitativas. La respuesta es sí, pero necesitamos una correlación tetracórica. Aquí se me fue una R, ¿sale? ¿Cuáles requisitos nosotros debemos cumplir para hacer un análisis de componentes principales? Primero, hay un número elevado de variables, lo cual se llama multidimensionalidad, y estas variables están altamente correlacionadas. Entonces, aquí en el ejemplo que tenemos, donde nuestras variables no están tan correlacionadas, hacer un análisis de componentes principales puede no ser de mucha utilidad, porque las variables como tal son en su mayoría ligeramente correlacionadas, pero pueden ser independientes entre sí. ¿Sale? Entonces, componentes principales consiste en que tú vas a tomar todas estas variables, que son múltiples, y las vas a combinar todas
cada combinación de variables, por ejemplo, tienes 100 variables, tu primera variable va a darle diferente peso a cada una de esas 100, pero va a contener elementos de esos 100. Entonces, si tú metes 100 variables, te va a regresar el análisis 100 variables, pero van a estar ordenadas según el porcentaje de varianza de los datos que explican. Entonces, tu primer componente principal va a explicar la mayor cantidad de variabilidad de todos tus otros datos. Entonces, por ejemplo, tu primer componente principal puede explicar el 60% de la variabilidad de tus otras 100 variables. Entonces, se le llama reducción de dimensiones porque ahora, en lugar de que necesites esas 100 variables para explicar ese 60%, una sola variable lo incluye. Entonces, tú generas esta nueva variable y tu segunda variable, o sea, tu componente principal 2, va a tener ahora un menor porcentaje de varianza porque ya ocupaste 60 en el primero, entonces te queda 40. Entonces, el segundo, lo máximo que puede tener es 40, pero pudiera tener 20, pudiera tener 15, pudiera tener 10. ¿Sale? El tercero ahora va a tener menos que el segundo y así sucesivamente. Cada componente principal va a ser independiente y va a ser ortogonal. Cuando hablamos de ortogonal en estadística, a lo que nos referimos es que el coeficiente de correlación entre el componente principal 1 y el componente principal 2 es 0. ¿Qué quiere decir? Los componentes principales no se correlacionan entre sí, ¿sale? Entonces, como yo voy a tener las 100 variables contribuyendo a cada componente, cada variable va a tener diferente peso. Entonces, yo puedo interpretar los componentes a través de su peso. Entonces, esto se parece mucho a la ecuación del modelo de regresión y cuando veamos más a detalle componentes principales, vamos a entender que en realidad sí se parecen, pero no son necesariamente iguales. El propósito del análisis de componentes principales es identificar el eje de máxima varianza, o sea, el componente principal que tiene la mayor variabilidad explicada dentro del análisis. Este eje de máxima varianza es una función lineal, esta función, que captura la mayor parte de la información de los datos y se le conoce como eigenvector. Entonces, no vamos a entrar en más detalle ahorita con el análisis de componentes principales. Me gustaría que entendieran dos cosas. Es un análisis para reducir dimensiones, o sea, para reducir el número de variables y para identificar un eje de máxima varianza. ¿Sale? En el análisis de regresión no buscamos un eje de máxima varianza, buscamos minimizar la distancia entre la nube de datos y entonces estas pueden converger, pero solo bajo ciertas condiciones. Un análisis de componentes principales, este es un gráfico, tenemos componente principal 1, componente principal 2 y este es el dataset de leches. Entonces vean que aquí se miden varias cosas como el sabor, la textura, el olor, la vaca de la que proviene, el tipo de suelo de donde pastan las vacas. Y como pueden ver, te lo clasifica en 8 tipos diferentes de leche y los puntitos aquí se van aglomerando en grupos, ¿sale? Entonces acá podemos iniciar con un análisis de componentes principales que nos revela que la estructura puede identificar grupos y después hacer un análisis de clustering, ¿sale? Entonces el análisis de componentes principales ayuda a reducir las dimensiones para que podamos entender con mayor detalle la relación entre variables. Esta es otra donde tenemos 3 genes, ¿sale? Y entonces estos 3 genes generan una nube de datos. Y yo hago un análisis de componentes principales y reduzco de 3 a 2 dimensiones. Entonces ahora pasé de un espacio tridimensional a un espacio bidimensional. Y puedo identificar la existencia de 4 grupos, ¿sale? Entonces ahora estas combinaciones me hablan, por ejemplo, de un score poligénico que permite clasificar a los sujetos en 4 grupos diferentes. En la práctica, uno va a decidir cuántos componentes principales son útiles. Como les comentaba hace un momento, te va a dar el mismo número de variables. O sea, si metes 100, te va a dar 100 componentes, pero a lo mejor los 100 no te sirven. Con 3 o 4 es suficiente. Eso lo decides tú. Y lo que tú vas a buscar es qué tanto porcentaje de información quieres quedarte y cuánto quieres perder. Esa es una decisión metodológica que vamos a discutir cuando veamos con detalle el análisis de componentes principales. En resumen, el análisis de componentes principales permite reducir el número de variables y es una herramienta muy útil para poder elaborar índices a partir de un conjunto de variables. Otro tipo de análisis multivariado es el análisis de clusters, donde tenemos datos que pueden ser, por ejemplo, 100 variables medidas en leches, y lo que buscamos es una función que permita separar en grupos. Entonces, en lugar de tener un solo dato, lo voy a buscar separar en los diferentes grupos que yo quiera formar. Entonces, a partir de ciertos valores registrados sobre una muestra de una población, queremos identificar grupos homogéneos dentro de esa población. Estos grupos homogéneos reciben el nombre de clusters. Entonces yo genero
un conjunto de variables que combino y voy a buscar identificar grupos. La decisión de cuántos grupos hay es una decisión metodológica. Entonces, por ejemplo, aquí algunos de ustedes dirán, son 4 grupos. Otros dirán, híjole, es que estas bolitas, cada una de ellas pueden ser grupos. Algunos dirán, esta puede ser otra. Esto vamos a ver cómo tomar estas decisiones cuando veamos análisis de clusters y cómo nos puede servir para identificar grupos a partir de múltiples variables. Otro tipo de análisis de clusters es este dendrograma, que es un análisis de clustering jerárquico, que ustedes lo podrán haber identificado de entrada, porque se parece mucho a los análisis taxonómicos que hacen los ecólogos. Entonces, el análisis de clusters, así como le hacen los ecólogos, se basa en detección de afinidades entre individuos. Para nosotros, cada individuo viene representado por un cierto dato y la noción intuitiva de afinidad se materializa en el concepto matemático de distancia. La distancia es el concepto de distancia euclidiana que ustedes aprendieron desde la prepa, que es básicamente identificar la hipotenusa entre dos catetos, que es la distancia mínima. Acá estarían sus catetos y acá estaría una distancia, ¿no? Entonces, lo que buscamos es precisamente tomar esta información. Déjenme hacerles rápido el dibujito para que les quede claro a todos. Y entonces lo que buscamos es precisamente teniendo cierta... Perdón, déjenme borrar esto. No, ya estaba pintando y no me di cuenta. Entonces, teniendo, por ejemplo, la distancia entre el punto A y el punto B, nosotros buscamos identificar cuál es la distancia entre estos dos. Para hacer esto, nosotros vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Que es tomar la distancia A al cuadrado más la distancia B al cuadrado y le vamos a sacar la raíz cuadrada para obtener C, ¿sale? Y esta distancia se conoce como distancia euclidiana. Nosotros vamos a identificar diferentes tipos de distancia, como la distancia entre individuos, la distancia entre grupos y el número de clusters. Entonces, el análisis de clustering te va a servir precisamente para, a través de esa distancia, establecer subgrupos. Por ejemplo, aquí hay 4 subgrupos de estados en Estados Unidos, que pueden ser debido a ciertos atributos que se están midiendo. Entonces, el análisis de clusters te va a permitir identificar estos grupos y sacar conclusiones en función de la estructura de los datos. El análisis discriminante, déjeme borrar esto, ahora lo que haría es que una vez que identificas los grupos, te pudiera interesar saber las variables que permiten discriminar mejor el valor de Y, es decir, las que más influyen para poder clasificar a los sujetos. Esta pregunta, a lo mejor ustedes de inmediato dicen, yo podría hacer una regresión para eso. La respuesta es sí, podemos hacer una regresión, pero el problema de la regresión es que a veces solamente vamos a poder predecir una etiqueta. ¿Qué tal si quiero predecir múltiples etiquetas o múltiples variables o múltiples respuestas? Para esto puedo hacer un análisis discriminante. Entonces, otra pregunta que puedo tener es, si yo agarro un nuevo individuo, ya hice mis grupos en clusters, y ahora quiero clasificarlos en los clusters que yo identifique, ¿cómo puedo hacer la predicción de probabilidad para cada individuo? Y entonces, a diferencia del análisis conglomerados, aquí vamos a buscar una regla de asignación de individuos a distintos grupos ya dados. Entonces, la muestra que se tiene se considera de entrenamiento y nosotros vamos a buscar generar una regla con validez externa y generalizable que permita clasificar a los sujetos a solo uno de estos grupos. Los métodos más conocidos son el análisis de discriminante lineal y el cuadrático, que suponen que los datos siguen una distribución normal multivariada, pero hay diferentes tipos de discriminantes, como el logístico y hay algunos métodos bayesianos. Generalmente, nosotros vamos a hacer un análisis de clusters primero y después un análisis discriminante para ver si podemos recuperar estos grupos o generar una regla externamente validable. Entonces, mientras que PSA, el análisis de componentes principales, busca identificar un eje que maximiza la varianza, el análisis de discriminante lineal busca maximizar los ejes de separación entre clases, ¿vale? Entonces, como podemos ver, son dos objetivos totalmente diferentes que van a utilizar un mismo concepto, que es la relación entre las variables. Y entonces, con esto nosotros podemos concluir que el análisis multivariado va a tener muchísimas vertientes que nos van a servir para poder llegar a conclusiones a través de la consideración de todos los datos y la relación dentro de ellas, y sin necesidad de establecer una variable dependiente y una variable independiente.